Buenas noches, vamos a dar inicio a la transmisión de este día y como es costumbre estamos realizando tradiciones en vivo desde la página Bloque Popular Juvenil sobre temas coyunturales y a veces temas teóricos. En esta ocasión vamos a tocar un tema teórico que corresponde al análisis de la relevancia del manifiesto del Partido Comunista. Vamos a esperar a que se conecten algunos otros compañeros. Podemos compartir el video para llegar a más compañeros que a lo mejor estén interesados en el debate que vamos a generar a partir de esta introducción o de esta valoración sobre el tema. Así es que vamos a dar algunos minutitos para que puedan conectarse más compañeros. Tal vez si me pueden confirmar si se escucha el audio y si están ahí con algún comentario para poder realizar de la mejor manera esta intervención. Aprovechando el espacio, que quiero invitarlos a que se puedan inscribir en la Universidad Marxista 2020, que es una escuela de ideas teóricas que está siendo organizada por la Corriente Marxista Internacional, de la cual el BPJ es la sección salvadoreña. Esta escuela se va a desarrollar a partir del 25 al 27 de julio. Y se pueden inscribir en los enlaces que hemos estado compartiendo desde la página. Ahí pueden encontrar un formulario. Hay diferentes opciones. Por si quieren dejar una colaboración a la tendencia, lo pueden hacer. O si quieren entrar de una forma gratuita, también está la opción. Y van a poder ser parte de este evento al cual ya se inscribieron más de 3.000 personas a nivel mundial. Y esperamos que sea de mucho provecho para todos aquellos que estamos en busca de profundizar sobre estas ideas que buscan precisamente la emancipación de la clase trabajadora en su conjunto. Bueno, ahí ya nos confirman que el audio está bien y que podemos continuar. Vamos a esperar que se conecten unos cuantos más e iniciamos. Si hubiera alguna pregunta concreta, la pueden hacer en los comentarios para dirigir el debate en esa línea. De la misma manera, si hubiera intervenciones o algún tipo de aporte, lo pueden hacer. La idea es que esto se convierta en un debate, en una tribuna donde podamos participar y dar nuestro punto de vista. Bueno, vamos a dar inicio. Ahí se van a ir agregando los demás. Como decía, hoy vamos a hablar sobre el manifiesto del Partido Comunista, que es un documento histórico que justamente este año cumple 172 años de haber sido publicado. Fue escrito en 1848 por Marx y su camarada Federico Engels. Entre ellos dos, a petición de la Liga de los Comunistas, se les solicita que escriban un documento que venga a explicar qué son los comunistas y cuáles son las ideas que defienden. Algunas coincidencias en ese momento histórico, precisamente porque ya se había consolidado el capitalismo como un modo de producción dominante en toda Europa prácticamente,
Esto a partir de la consolidación de la revolución industrial. En ese momento la sociedad estaba cambiando de una manera trascendental, ya que estaban cambiando las formas de producción. Y es precisamente sobre ese punto en el que se centra el manifiesto. Otro de los objetivos de este manifiesto era aclarar algunas cosas que se decían de los comunistas, pero que no era la expresión de lo que ellos querían transmitir. Entonces Marx y Engels vienen como a desmentir algunas cosas que se les decían a los comunistas, que fue necesario ir explicándolas. Y es muy curioso que esas cosas que el mismo Marx explicó en su momento y en este documento todavía se utilizan en algunos espacios como argumento para querer en este caso. El manifiesto como tal es un documento que, como su nombre lo dice, no es nada más un documento teórico, no es solo para una consulta bibliográfica o histórica, sino más bien es un documento para la acción, y por eso es un manifiesto. Y inicia precisamente con una frase. Bueno, de este documento hay muchas frases que se han vuelto famosas y que en esencia mucho de lo que quiere transmitir el documento. El manifiesto inicia diciendo que hay un fantasma que recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y luego pasa a explicar cuál es la relación que guardan los comunistas con diferentes sectores de la sociedad. En el primer capítulo, que se titula Burgueses y Proletarios, se explica la contradicción antagónica que ha existido durante toda la historia entre los diversos campos de la sociedad. Y ahí lo dice: la historia de la sociedad hasta nuestros días no es más que la historia de la lucha de clases. Porque siempre que leemos de historia se nos cuenta pues una historia de sucesos, como que si buscaran un desarrollo casi que automático, por decirlo así, que venimos de un estadio primitivo y que se va desarrollando la sociedad y que va llegando a como un punto culminante. Pero ahí no está dicha toda la realidad de cómo se han dado precisamente ese tipo de cambios. Y por eso viene Marx y propone esta nueva lectura de la historia. Tenemos que entender todos esos cambios a partir de las contradicciones y generan los antagonismos precisamente de estas clases. Y él pone de ejemplo los estadios anteriores, donde siempre ha existido esa contradicción. Él menciona los amos contra los esclavos, los señores feudales contra los siervos, y llega a su punto de actualidad dentro del capitalismo y dice los burgueses frente a los proletarios. Y de esta manera viene trazando una constante dentro de la historia. Si bien van cambiando las formas de producción, se van desarrollando las fuerzas productivas y va cambiando esa base social, esa base productiva, la constante que se mantiene a lo largo del tiempo es el hecho que existe la división de las clases y que necesariamente hay una clase dominante que viene a oprimir a las demás clases, que son la mayoría de las sociedades que se están citando en ese momento. Y algo que se quiere aclarar con esto es el hecho que parecía que dentro del capitalismo existía más justicia, en el sentido que cuando leemos la historia y se refiere a la esclavitud o al feudalismo,
lo vemos como una sociedad donde hay una apropiación de parte del amo del trabajo del esclavo y se mira muy gráficamente, muy claramente. De la misma manera, en el feudalismo vemos como el siervo es aquel que produce y rinde un tributo, en este caso a la nobleza o a los señores feudales. Y el capitalismo en algún punto pretende decir que toda esa injusticia había terminado porque hay un acuerdo de horas de trabajo, de un salario, y tanto trabajas, tanto vas a ganar, y parecía que era una cuestión justa, por decirlo así. Pero viene Marx y plantea junto con Engels en estos términos el hecho de que la sociedad dividida en clases todavía continúa y prácticamente solo se ha cambiado de nombre o de dueño los medios de producción. Es así como dentro del capitalismo se viene a explicar precisamente cómo se da esa relación dentro de las nuevas clases. Y se viene a explicar que aquello de la libre competencia de la que hablan los clásicos de la economía política inglesa viene a propiciar la generación de su contrario precisamente, que lo que una vez fue libre competencia termina siendo la constitución de los monopolios. Y esto es algo muy importante del manifiesto comunista porque viene a explicar esta perspectiva que se viene a cumplir mucho tiempo después. Y es precisamente lo que ahora conocemos como la globalización y las transnacionales, porque se explica que a partir de la colonización de América y de la explotación de estas tierras, cómo el capitalismo termina de configurarse durante la revolución industrial, y también eso viene a cambiar la técnica y la forma de producción, donde se introduce la maquinaria, la producción en serie, y prácticamente cambia toda la producción hasta ese momento. Y la burguesía, que es esa clase que en su momento tuvo un papel revolucionario, porque viene a revolucionar precisamente las fuerzas productivas y viene a cambiar la forma de producir, esta misma clase viene a engendrar otra clase social que la conocemos como el proletariado, y está conformada por todas aquellas personas que durante el sistema feudal trabajaban la tierra, eran campesinos y prácticamente no tenían medios de producción. Cuando se da la migración del campo a la ciudad, estos trabajadores van, porque se da una serie de políticas que pedían muchos requisitos para poder otorgar un título de propiedad. Prácticamente fue un acaparamiento de las tierras y estos campesinos fueron expulsados hacia las ciudades para que el que había puesto la nueva industria tuviera mano de obra barata para poder echar a andar sus talleres, sus comercios y todo lo que le vino a dar forma al naciente capitalismo. Entonces se van acumulando todas estas personas en los alrededores de las ciudades y como no tenían tierra para producir, se ven obligados a trabajar en las nuevas industrias, en las nuevas fábricas. Y es así como nace el capitalismo. El mismo Marx dice que viene al mundo chorreando lodo y sangre por todos sus poros, porque es una historia de explotación desde la invasión a los pueblos precolombinos, el saqueo, la colonia, toda esa esclavitud, y luego el sometimiento a través del capital, que precisamente es esa relación que en un polo acumula toda la ganancia producida por la mayoría y en el otro polo viene a socializar prácticamente
el resto, que sería la pobreza, la miseria y la exclusión. Ahí es donde entra el otro concepto, que es esa eterna lucha entre las clases antagónicas. Y es como se viene el nuevo sistema entre los burgueses y los proletarios, y se hace una aclaración y dice que este nuevo sistema viene a simplificar los antagonismos de clase. ¿Y esto qué significa? Pues en los estadios anteriores, en las sociedades anteriores, como el esclavismo y el feudalismo, había una mayor diversidad de estratos o estamentos sociales, y eso se puede ver claramente en la nobleza, donde teníamos la familia real, pero también había una relación de vasallaje, y es así como pequeños feudos o pequeñas porciones de tierra se ponen a cargo de personajes de poder, y estos vienen a administrarlo con siervos y vasallos, y se genera como una jerarquía donde podemos ver duques, condes, vasallos y una diversidad de estamentos que claramente daban una posición diferente a las personas dentro de la sociedad. Pero cuando surge el capitalismo, todo esto se va simplificando y esas clases intermedias prácticamente desaparecen, en el sentido que la se da a partir del lugar que la persona ocupa respecto a los medios de producción. Es decir, si yo tengo acceso a los medios de producción y puedo contratar fuerza de trabajo, soy parte de la clase dominante, soy parte en este caso de la clase burguesa. Y por otra parte, si una persona no posee medios de producción y no tiene más que vender su fuerza de trabajo, automáticamente pasa a ser de la clase proletaria. Y de esta manera se viene a simplificar la sociedad y sus relaciones de producción en dos campos antagónicos, con intereses muy contradictorios y muy marcados. Eso prácticamente en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 se explica la relación que tienen precisamente los comunistas, de parte de quien estos dos autores estaban escribiendo, con los proletarios. Y ellos explican que los comunistas como tal no forman partidos aparte de la clase trabajadora en general, no pretenden tampoco ser una clase diferente, sino más bien los intereses de los comunistas son exactamente los mismos intereses del proletariado, con la diferencia que este sector pretende ser la vanguardia de esta clase, en el sentido que es el sector de los trabajadores más avanzado, el sector con más claridad política, precisamente buscando la emancipación de la clase en general. No podemos pensar que una revolución va a surgir aislado del movimiento general de los trabajadores. Toda organización que piense de esa manera prácticamente se estaría convirtiendo en una secta, porque de ninguna manera el cambio social que esperamos no puede estar desconectado del movimiento social. Entonces los comunistas, ese sector más resuelto, ese sector de vanguardia, debe estar precisamente relacionado con la clase trabajadora. Y esto porque creemos que la emancipación de la clase trabajadora debe ser precisamente obra de esta clase. No puede venir un redentor externo, por decirlo así, a realizar esta labor histórica, esta tarea histórica que le pertenece al proletariado. En ese sentido, esta nueva clase que surge es una clase netamente revolucionaria, porque es la que controla los medios de producción. No estoy diciendo que sea dueña de los medios de producción,
pero sí es la que echa a andar la economía, es la que maneja los transportes, las comunicaciones, la industria, y donde quiera que veamos trabajo vamos a ver a un trabajador, vamos a ver a un proletario. Por lo tanto, tienen el poder de paralizar la economía si así lo quisieran. Y eso es un poder al que precisamente le teme la clase dominante, porque en ese momento es donde se pone sobre la mesa quién manda realmente en una sociedad. Si es la mayoría de los trabajadores o esa minoría que se ha adueñado de ese trabajo acumulado representado en medios de producción y en dinero claramente. Lo que quería mencionar es lo que decía al inicio de aquellas cosas que se argumentan en contra de los marxistas en este caso o de los comunistas en aquel momento, y es que dicen los autores que a los comunistas se les reprocha o se les critica el hecho de que quieren abolir la propiedad. Y dicen, momento, pero hay que explicar qué tipo de propiedad. Porque cuando se habla de abolir la propiedad así en abstracto, de manera genérica, no existe una sola propiedad. Está la propiedad personal, que podemos hablar de pues lo que portamos, nuestras pertenencias de uso, muy personales. Eso es una propiedad personal. Pero cuando se habla de la propiedad privada, estamos hablando de la propiedad burguesa, es decir, de aquella propiedad que se ha ido acumulando a partir del trabajo de toda la clase trabajadora. Y dicen los autores en este documento que muchos defienden incluso esa propiedad burguesa, aun cuando esta propiedad solo la posee el 10% de la población. Es decir, decimos que defendemos esa propiedad cuando en realidad no nos pertenece. Pero esto del 10% era cuando se escribió el documento, que estamos hablando de 1848. Para hoy, en el 2020, podemos decir que eso se ha reducido a un 1% de la población, donde se encuentran los dueños de las transnacionales que controlan prácticamente la producción mundial. Y es ahí donde se han constituido los monopolios que hoy conocemos y que tienen planillas de trabajadores pues de grandes cantidades. Y esto viene a representar otro de los cumplimientos, por decirlo así, de lo que ya se hablaba en este tipo de perspectivas, y es el hecho que se decía que la libre competencia iba a mantener esa distribución de las iniciativas particulares, de los emprendimientos que llaman ahora, y que de esa manera todos podían tener acceso a la producción y a los beneficios. Sin embargo, la realidad es que el sistema no está diseñado para eso. El sistema está diseñado para la concentración de la producción y del beneficio, por lo tanto, para la concentración de la riqueza. Y ha quedado perfectamente demostrado, como digo, ahora podemos hablar quizá de un 1% de la población mundial que controla cantidades exorbitantes de dinero que precisamente han sido producidas a partir del trabajo de miles y millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Entonces, el sistema como tal, la forma de producción sí es social, y esto lo podemos ver en toda la cadena de producción, desde la extracción, el procesamiento, la industria como tal, el traslado de las mercancías y en última instancia la venta de estos productos. Y es así como nosotros tenemos productos, pueden ser electrodomésticos, el que ustedes quieran,
que a lo mejor las materias primas se extrajeron en un país, se ensamblaron en un país diferente y terminan en muchos de los centros comerciales de diferentes países. ¿Qué es lo que implica eso? Que para que una persona pueda tener un producto en sus manos, ha tenido que pasar por miles de trabajadores a lo largo del mundo, y cada uno de estos trabajadores ha agregado cierta cantidad de valor a esa mercancía. Entonces, en esencia, el modo de producción, es decir, la forma en cómo se produce, sí es social, pero lo que no es social es el modo de apropiación de este beneficio, porque el obrero, como decíamos, solo se queda con una parte del trabajo que representa su salario, y esto solo debe de cubrir las condiciones más mínimas de reproducción y de existencia para que pueda seguir produciendo. Y el resto de la producción, ese excedente, lo que Marx viene a llamar esa plusvalía, queda acumulado en los bolsillos individuales de ese 1% de la población que ya mencionaba. Entonces, la libre competencia sigue siendo una competencia y va desplazando del mercado a las empresas más pequeñas, y va quedando solo el más fuerte y se constituye en un monopolio. Como vemos, cuando se habla de abolir la propiedad, tenemos que dejar muy claro que es la propiedad privada de los medios de producción. Si queremos cambiar el sistema como tal, no podemos estar pensando en expropiar lo que cada uno tiene en su vivienda, por ejemplo, como en algún momento se llegó a decir, que se le iba a quitar pues que la ropa, los zapatos, qué sé yo, tantas cosas que se llegaron a decir. Pero si lo pensamos bien, incluso un pequeño negocio, un café, un bar, un comedor, no representa nada para la economía mundial o para la economía nacional. Lo que tenemos que pensar es que lo que toda esta clase trabajadora ha construido años y a través del trabajo conjunto, estamos hablando de las comunicaciones, estamos hablando de la gran industria, de los medios de transporte y todo aquello que de verdad mueve la economía. Entonces, esas cuestiones que hoy son propiedad privada son las que desde este manifiesto y lo que nosotros seguimos reivindicando es que toda esta propiedad que es privada, que es burguesa, debe de pasar a tener un carácter social, es decir, que toda esa producción que ya mencionaba, que sí es social, también la distribución debe de ser social para garantizar una verdadera justicia dentro de la sociedad. Esa es una. La otra es que se les criticaba a los comunistas que pretendían abolir la familia, y en ese punto explica Marx y dice, pero es que el obrero en realidad no tiene familia en la práctica. ¿Y cómo lo explica? Pues recordemos que en ese momento las jornadas de trabajo eran incluso de más de 12 horas, y hoy en día los reglamentarios son 8 horas, pero las mismas condiciones de trabajo hacen que el trabajador tenga 1 o 2 trabajos, y viene a sumar también 10, 12 horas al día, y muchos de ustedes yo sé que lo pueden confirmar. En ese sentido, el trabajador pasa la mayor parte de su tiempo en el trabajo, y ahí entra el concepto de la alienación, que se supone que es en el trabajo donde el ser humano tiene que realizarse vocacionalmente y disfrutarlo y dar esa habilidad, ese aporte para la sociedad. Pero como de todos es conocido, no siempre la persona trabaja de lo que le gusta, incluso ni siquiera de lo que ha estudiado, sino de lo que encuentra, y es ahí donde
termina en una fábrica, en una maquila, haciendo algo que no disfruta, haciendo algo que no le gusta, y desde que entra en la mañana el trabajador está pensando en que termine la jornada de trabajo para poder ir a su casa con su familia, y ahí es donde el trabajador se siente realizado. Por lo tanto, si la mayor parte del tiempo el trabajador la pasa produciendo bienes, mercancías para otra persona, en ningún momento tiene espacio para disfrutar de su familia. Es ahí donde dice que los únicos que tienen familia son los de la clase dominante, porque ellos sí tienen el tiempo para disfrutar precisamente de esa familia. Y aquí podemos mencionar algunos otros elementos, que como el trabajo doméstico. En este momento también había mucho trabajo infantil, que lo sigue existiendo, y aquí se propone en algún punto del documento la abolición de ese trabajo infantil, precisamente para darle acceso al trabajador al disfrute de su familia. Y en este punto también quería detenerme en el sentido que con el desarrollo que ha alcanzado las fuerzas productivas hasta este momento, y eso lo podemos comprobar incluso googleando algunos datos. Por ejemplo, en la cuestión alimenticia, el sistema actualmente tiene la capacidad para producir el doble o el triple de lo que se necesita a nivel mundial para el consumo. Y sin embargo, a pesar de producir, no solo que tenga la capacidad, sino que muchas veces lo produce, hay personas que no tienen acceso a esos alimentos, hay personas que están muriendo de hambre, y también están las estadísticas de muertes. ¿A qué quiero llegar? Que aún con todo el potencial que se ha desarrollado a partir del trabajo de los obreros, no se logran solventar ese tipo de condiciones o ese tipo de necesidades por las contradicciones que existen dentro del sistema, y es precisamente porque el sistema no está para satisfacer una necesidad, sino para satisfacer una demanda. Es decir, solo el que tenga dinero va a poder adquirir este tipo de productos. Entonces, con la capacidad que se tiene, el ser humano, la clase trabajadora, podría reducir las horas de trabajo y aún así tener la capacidad de solventar sus necesidades si estos productos van dirigidos realmente a la necesidad. ¿Y qué significa reducir la jornada laboral? Que entonces el trabajador sí va a tener tiempo para hacer aquello que quiere hacer cuando dice ya quiero que sean las vacaciones, ya quiero que termine la jornada laboral, porque precisamente el trabajador solo se siente realizado cuando no está trabajando. Y de esta manera el trabajador podría dedicarse a su verdadera vocación, a disfrutar del arte, de la cultura y en fin, a disfrutar la vida de verdad como se lo merece en realidad. Pero este sistema no lo permite por la forma en cómo está organizado. Otro elemento es que se criticaba que los comunistas pretenden abolir la patria, las nacionalidades. Y viene Marx y dice, pero los obreros en realidad no tienen patria. Es decir, no, eso de la nacionalidad nada más es un sentimiento que es creado precisamente para que unos trabajadores vayan a la guerra contra otros trabajadores. Y es una guerra que en ningún momento les beneficia a ellos, sino solo a los países imperialistas. Y es así como se puede explicar, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron conflictos para repartirse los mercados prácticamente, como el imperialismo mundial se estaba reconfigurando y utilizaba a los mismos trabajadores que los sacaba de las fábricas, les ponía un uniforme y los mandaba a la guerra. Y hay que decir que la guerra también es una industria súper rentable, desde las armas, las municiones, uniformes, equipo médico y una logística muy desarrollada, de la cual
los capitalistas sacan un gran beneficio. Entonces, en este sentido, lo que Marx y Engels están planteando es que el trabajador no se identifica en sí con una nacionalidad, porque un trabajador de aquí del Salvador diferencia con un trabajador hondureño, guatemalteco, incluso que sea de Europa o de Estados Unidos. Y es precisamente porque el sistema tiene un carácter global. Y así como es explotado aquí, es explotado en otro país. Pero los diferentes burgueses de diferentes nacionalidades sí tienen mucho en común. Como los trabajadores de un país tienen más en común con otros trabajadores de otros países que con su propio patrono que tiene la misma nacionalidad. Entonces ahí vemos que en realidad la verdadera división, que es la raíz de todas las opresiones, es la división de clase y no la división ni de género, ni de nacionalidad, ni de religión o como se quiera clasificar al trabajador. Solo son estrategias para ponerlos a unos en contra de otros y que no se vea realmente la división que es a partir, como ya decía al inicio, respecto a los medios de producción. Entonces, eso sería como el segundo capítulo, que tiene que ver con los comunistas y los proletarios, y donde se explica que estos no tienen intereses separados de la clase trabajadora. Hay otro capítulo que tiene que ver con la literatura socialista de aquel momento, porque Marx no fue el primero ni el único que escribió de socialismo, pero sí se diferenciaba muy bien de otros socialistas considerados socialistas utópicos, porque ellos pretendían que el sistema se podía cambiar convenciendo a los burgueses de que existía una injusticia, como haciéndoles ver que hicieran conciencia de que ellos tenían mucho dinero acumulado y que había que darle a los trabajadores. Era una cuestión como de mendicidad prácticamente, como ir a implorar por una moneda al burgués, y se pretendía que así se podían resolver las desigualdades. Hubieron algunos experimentos de los socialistas utópicos como Saint-Simon, Fourier y Owen, donde se hacen como a pequeña escala una sociedad que pretendía ser socialista, pero lo que vino a demostrar es que no se puede construir una isla de socialismo en un mar de capitalismo, precisamente porque si queremos es mundial, lo tenemos que sustituir con un sistema que de la misma manera abarque toda la sociedad existente. En ese sentido, lo que viene a demostrar es que no debemos pretender cambiar, digamos, solo en un solo país, o mucho menos en una comunidad o en un espacio demasiado limitado, porque desde que la sociedad inicia a desarrollarse ha existido el intercambio de mercancías que en ese momento no estaban destinadas al mercado, sino más bien era un trueque. Pero lo que esto confirma es que la sociedad necesita de los materiales que se producen en diferentes puntos de la tierra. Entonces es necesario que también una sociedad planificada y que se proponga sustituir al capitalismo debe tener ese carácter global, que en otra ocasión se puede hablar precisamente de eso, que tiene que ver con la revolución permanente. Al final del documento se viene a explicar un poco la posición de los comunistas respecto a los otros partidos de oposición. Y
los comunistas no tienen por qué esconder sus intenciones, dice, sino más bien tienen que presentarse ante el mundo como lo que son. Y este manifiesto era precisamente para eso, para decir: estos somos los comunistas, esto es lo que defendemos, esto es lo que pretendemos, y como dije, contrarrestar todas aquellas cosas que se decían de los comunistas, pero que no habían tenido la oportunidad de entregar un programa a los trabajadores para decir: esto es por lo que se tiene que organizar la clase trabajadora. Y viene a concluir con que va a ser este proletariado, esta nueva clase social, la sepulturera de este sistema. Y esto no es porque nosotros así lo queramos o porque nosotros lo estamos diciendo, sino que la misma historia ha demostrado que las contradicciones internas de cada modo de producción son las que propician ese salto cualitativo a una sociedad diferente. Y se vio en el esclavismo, se vio en el feudalismo, y hoy por hoy las contradicciones de este sistema prácticamente son insostenibles. Y más o menos yo mencionaba algunas con lo de los alimentos y que no llegan a todas las personas. De la misma forma podemos poner la cuestión de la medicina, y algo más reciente es el hecho de este virus que viene a exponer la fragilidad de este sistema, que aún con toda la capacidad instalada, con todas las investigaciones que se pueden hacer, en realidad puede más la competencia, digamos, por encontrar esa vacuna que la verdadera necesidad de las personas y su derecho a la salud. En ese sentido, vemos que los acontecimientos que se están desarrollando están dando como luces de la necesidad urgente de cambiar este sistema. Y no solo por la cuestión económica, sino también hoy en día la cuestión del cambio climático. Es algo que sí, todos estamos conscientes, pero como que no le ponemos toda la debida atención. Pero lo cierto es que se están terminando las materias primas, el calentamiento global está haciendo estragos, y vemos que nos dirigimos a una situación insostenible, que si se continúa con esa producción anárquica bajo las lógicas del sistema, lo que va a generar es una crisis que, como sabemos, la crisis la termina pagando siempre la clase trabajadora, y es precisamente lo que queremos evitar, que este sistema, con el poco tiempo que lleva existiendo, si lo comparamos con todo el tiempo que la humanidad tiene de existir, prácticamente solo ha aparecido y ya es una amenaza a la misma existencia de la civilización. Entonces, para concluir, la última frase del documento, que dice que los trabajadores ante una revolución prácticamente no tienen nada que perder, porque ahí mismo ha venido desglosando que no son dueños de nada, solo de su fuerza de trabajo, y que en cambio, en el sentido que toda esa producción, todos esos medios, toda esa tecnología está ahí, y que podría ser a beneficio de los trabajadores, pero el trabajador nada más produce para la clase dominante, y es precisamente lo que llama en un final a una revolución socialista por cambiar precisamente este sistema. Y al final dice el famoso grito o apelación: proletarios de todos los países unidos, para confirmar pues que en realidad no, las naciones solo son fronteras que dividen los mercados de los burgueses. Si queremos responder, digamos, la pregunta inicial de la relevancia o la vigencia de
de este documento no lo tenemos que ver en un contexto meramente histórico, porque en unas ediciones posteriores el mismo Marx y Engels dicen que ya habían cambiado algunas de las cosas a las que ellos se referían en su momento, pero ni siquiera ellos se atrevieron a cambiar el documento, mucho menos nosotros tanto tiempo después. Pero lo que sí tenemos que dejar muy claro es que mientras exista esa división de clases, mientras existan los antagonismos, mientras exista el sistema capitalista, este manifiesto va a seguir más vigente que nunca. Y tiene mucho más sentido hoy en el 2021 o en el siglo XXI que cuando se escribió en 1848. Y esto es porque ahora sí se ha visto en total realidad la crudeza del sistema y hacia dónde nos dirigimos si no paramos esta forma anárquica de producir. Bueno, voy a leer algunos comentarios. Tal vez hay algunas preguntas por aquí. La mayoría son aportes, explicaciones. Dice un compañero: así como existe la lucha de clases, también existe la lucha de capitales. De esto se habla poco, pues el marxismo normal cree que todo se reduce a la lucha de clases, es decir, entre las clases dominantes y la clase dominada. Sin embargo, muy a menudo se olvida que la explotación de una determinada clase obrera de un país pobre como el nuestro se puede beneficiar de una clase obrera de un país desarrollado. Sí. Aquí tiene que ver lo que de hecho también se toca en el documento, y de cómo, de la misma forma que una persona puede oprimir a otra persona dentro del capitalismo, también un país puede oprimir a otra nación en las mismas relaciones de explotación. Y esto lo hemos visto en la configuración del imperialismo como sistema dominante. Muy claro lo que plantea aquí el compañero, y de hecho para poder terminar con la dominación de un país sobre otro es necesario primero terminar con la dominación de unas personas sobre otras, como la que ejerce el capitalismo. Hay otro comentario, dice: Marx explicó, el modo de producción de la vida material condiciona los procesos de la vida social. ¿Cuáles son entonces las condiciones objetivas de la vida material del hombre? Esta es una cita de Marx, donde dice que es la realidad material la que determina la conciencia del hombre. Es decir, cuando nosotros pensamos y sacamos una conclusión, no la hacemos con total libertad o porque nosotros queremos llegar a esa conclusión precisamente, sino que estamos condicionados por las relaciones de producción, por la cultura, por toda esa base social, toda esa superestructura que está organizada dentro de la sociedad para que nosotros podamos llegar a digamos. Entonces las condiciones objetivas son todas esas realidades que están ahí y no las podemos obviar. Es decir, es claro que existen una clase y una gran mayoría de población oprimida. Es claro que tenemos pobreza, desigualdad, injusticias, corrupción. Bueno, hay toda una realidad que no la podemos obviar, y es a partir de eso de donde tenemos que sacar las conclusiones pertinentes. No podemos partir de la teoría por teoría. Veamos alguna otra pregunta. ¿Hay diferencia entre proletario y obrero? ¿Y dónde encontramos al obrero en AL? Me imagino que Asamblea Legislativa, tal vez. Quizá eso quiso decir. Bueno, en realidad, proletario es un término que se vino a acuñar a partir de la palabra prole, porque, bueno, refiriéndose a los hijos. Eso se decía ya que el trabajador no tenía ningún medio de
una pertenencia nada más que sus hijos. Entonces era el proletario, el que no tenía ninguna otra posesión. Y obrero similar, es un sinónimo. Lo único que hay quienes al proletario como que lo encajonan dentro de la industria, dentro del sector fabril, y ya digamos al que anda fuera de la industria, en las ventas o en otro tipo de cosas, ya no lo consideran un proletario. Entonces, si el sujeto de la revolución iba a ser el proletariado y se reduce solo a los que están en la industria, pues hay quienes dicen no hay sujeto revolucionario. Y por eso se introduce el concepto de la clase obrera, que es prácticamente lo mismo, y donde quiera que exista una relación de trabajo asalariado, tenemos una relación capitalista, una relación de explotación, y dentro todos los sectores, incluso el sector servicios, que hay quienes que lo quieren dejar fuera del sistema, que dicen que ya no tiene que ver con el capitalismo, pero es prácticamente lo mismo, es la misma relación asalariada, es siempre una persona vendiendo su fuerza de trabajo a una transnacional o a cualquier empresa que lo necesite. Entonces, en ese sentido lo podemos utilizar como sinónimos, pero el obrero viene a abarcar a todas aquellas personas que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Veamos algún otro comentario. Bueno, saludos hay por aquí. ¿Qué opina acerca del comunismo de Mao? Bueno, en esto hay quienes que piensan que hay diferentes modelos de socialismo o de comunismo. Nosotros creemos que no, que el socialismo, el comunismo, que es prácticamente un solo modelo, es una sola teoría y tiene un objetivo muy definido, que es la expropiación de los medios de producción para ponerlos bajo control obrero y lo que explicábamos de socializar la producción. Con lo de Mao, alguien puede mencionar, digamos, el modelo soviético, cubano o incluso quienes que mencionan Venezuela, pero lo que sucede ahí es que son esfuerzos o intentos de querer llegar al socialismo, pero que en el camino se han desviado por otro tipo de cuestiones, ya sean económicas, sociales o como sea. Bueno, está el modelo nórdico que dicen también, pero lo cierto es que no podemos hablar de un modelo terminado, por decirlo así, no podemos hablar de una sociedad socialista, y esto por muchas razones, pero la primera es porque se desarrolla en un solo país y desde ahí ya va a tener muchas limitantes. Bueno, en el caso de Cuba vemos el bloqueo. En el caso de la Unión Soviética teníamos lo de la Guerra Fría y otras cuestiones que son de otro tema, pero lo que viene a evidenciar es que para que el modelo sea sostenible y podemos hablar auténticamente de un modelo socialista, tenemos que hablar de un modelo que sea prácticamente de experimentos aislados que se parecen más a cooperativismo que a socialismo como tal. América Latina, dice. Bueno, por mencionar algo de América Latina, siempre se decía que el socialismo se iba a desarrollar primero en los países más industrializados, porque el socialismo iba a surgir como una consecuencia misma del capitalismo. Y se decía que en los países atrasados no se podía desarrollar el socialismo porque primero había que pasar por una etapa de capitalismo, como lo que se pensaba en Rusia, por ejemplo, mencheviques. Sin embargo, la práctica vino a demostrar que sí se puede iniciar un proceso revolucionario dentro de estos países atrasados, primero terminando las tareas de la revolución democrática, es decir, la independencia nacional y algunos derechos meramente democráticos.
como lo de el voto universal, la igualdad formal de las mujeres, cuestiones así, que en realidad son tareas de la burguesía, tareas democráticas que solo se completaron en algunos pocos países, como en Francia y en alguna medida en Inglaterra, pero que llega un punto en que la aristocracia o los terratenientes en nuestros países, esas oligarquías, se enlazan con la naciente burguesía, y esta burguesía ya no es una burguesía revolucionaria como la que hablaba Marx, sino que más bien ahora es una burguesía parasitaria que no aporta en los avances a la tecnología, a la ciencia ni nada, sino que son los mismos trabajadores los que van perfeccionando la técnica. Entonces, este enlazamiento entre las oligarquías y la nueva burguesía no permite que se desarrollen esas tareas democráticas como de la independencia nacional y todo. Entonces, tiene que ser el mismo proletariado el que inicie democráticas, pero que directamente pase de estas ideas de la revolución proletaria. De ninguna manera hay algo que pruebe que tenga que ser como decían los mencheviques en las dos etapas, que primero hay que beneficiar a la burguesía para que ésta desarrolle el capitalismo y que de ese capitalismo surja el socialismo. Las condiciones de cada país son diferentes y solo el proletariado hoy por hoy es una clase social revolucionaria. Tenemos un comentario más. Opinión de las rivalidades que tuvieron algunos países de Europa del Este, como por ejemplo la URSS, la mala relación con la Yugoslavia de Tito. También una opinión sobre los gobiernos de Nicolás Ceausescu. Bueno, prácticamente se está mencionando los países del bloque del Este. Ahí creo que es un tema mucho más amplio que se podría tocar también, y es precisamente que las políticas económicas y sociales de la URSS o de la Rusia stalinista no son las mismas que había planteado Lenin y Trotsky en 1917. Y eso tiene una explicación tanto dentro de la burocracia stalinista, pero también a partir del aislamiento que sufrió esta revolución al no triunfar, por ejemplo, en Alemania y Francia, que eran también una revolución proletaria que pudiera compensar el atraso de Rusia. Entonces, en alguna medida, estos países llegan a degenerarse, el proceso se corrompe y son burocracias las que vienen a instalarse, que no tienen nada de la burocracia de la que habla Marx y Lenin en sus escritos. Entonces, no podemos llamar a eso socialismo, porque claramente no tiene que ver con la teoría. Lamentablemente, pues, la clase dominante utiliza este tipo de cosas para decir que es a lo único a lo que podemos llegar y que el trabajador no puede aspirar más porque se va a topar con ese tipo de dictaduras, con ese tipo de limitaciones y bueno, tantas cosas. Pero lo cierto es que solo cuando la clase trabajadora tome la conciencia del potencial que tiene y de esa correlación internacional, se pueda poner los recursos de la naturaleza al servicio completo de la humanidad. Bueno, ya cumplimos una hora exacta. Tampoco se trata de alargar mucho la cuestión. Solo agradecer a los compañeros que han estado comentando, los que han preguntado. No siempre se puede dar una respuesta muy extensa por lo mismo del tiempo, ya que quería aclarar algunos puntos que traía preparados sobre el documento. Invitarlos a nuestros círculos de debate marxista, nuestras escuelas en línea, pueden buscar los enlaces en esta misma página. Y también pueden escribirnos si alguien coincide con nosotros, con nuestras ideas y quiere formar parte de la organización a través de una militancia activa, lo puede hacer, nos podemos poner en contacto.
y puede pasar a militar y reunirse con cada uno de los grupos de base y seguir profundizando estas ideas. Estamos abiertos al debate, tampoco pretendemos tener una verdad absoluta, pero sí creemos que a partir del debate podemos construir una mejor sociedad. Y no necesariamente solo a nivel teórico, pero sí necesitamos tener claridad de qué es lo que queremos realizar. Bueno, gracias a todos y pasen buenas noches.